redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el imperialismo 2.0 a un clic. Un grupo de escritores, editores, periodistas, libreros, lectores, espectadores, pero sobre todo futboleros, se ha reunido para construir, a propósito del Mundial, la página web En el Ángulo, que desde una visión muy peculiar aborda distintos fenómenos asociados al fútbol. Tomamos de entre sus páginas uno de los artículos que nos servirán para iniciar el programa de hoy que necesitamos compartir con ustedes. Bajo el titular 3 casos del fútbol como instrumento de guerra, los analistas abordan el más reciente escenario en el que se utilizó al popular deporte como un instrumento de agresión en contra de un pueblo. Se trata del partido amistoso entre Argentina e Israel, cuya planificación le significó al Estado de laboratorio del sionismo varios meses de trabajo y cientos de dólares. En el año 2017, específicamente en el mes de enero, el Parlamento de Israel aprobó una ley que autorizaba al primer ministro Benjamín Netanyahu a buscar financiamiento privado por 26 millones de dólares para costear el 70 aniversario de la imposición por la fuerza del genocidio del Estado de Israel sobre tierra. Por la resolución 242 de la Organización de Naciones Unidas y que protege a esa ciudad sagrada para las 3 grandes religiones monoteístas del mundo. La ministra de Cultura y Deportes, Miri Regev, pagó 2 millones de dólares a la Asociación Argentina de Fútbol, AFA por sus siglas, para tener a su selección en Jerusalén y declaró que no había mejor propaganda para Israel que la de Messi besando las piedras del Muro de los Lamentos, en un intento también por reeditar las fotografías de aquella pasada ocasión en la que el astro del fútbol visitó el monumento religioso judío. Cuando el partido fue suspendido, habló del partido Argentina-Israel. El ala diplomática del gobierno argentino alegó razones de seguridad y amenazas a los jugadores como el motivo de la cancelación. El encuentro cobró mucha más relevancia cuando Netanyahu llamó a Macri para presionarle. Vamos a citar al medio argentino Página 12. Según señalaron fuentes del gobierno con acceso al tema, Macri le explicó a Netanyahu cuál era la situación y se disculpó. Esto nos excede, es un tema de la AFA y los jugadores se encogían de hombros en la Casa Rosada. Macri tuvo y tiene mucha influencia en el mundo del fútbol y Netanyahu evidentemente lo tuvo en cuenta a la hora de llamarlo a él para destrabar este conflicto por el partido. En la épica actual abunda la testosterona, aunque es escasa la valentía. Pocas semanas antes, la administración de Trump se había convertido en la primera en trasladar de Tel Aviv la residencia de su embajada ante el régimen de apartheid de Israel para situarla precisamente en Jerusalén. La nación norteamericana eligió cumplir con tan deshonroso acto el día de la Nakba, que es la rememoración de la catástrofe que significó para el pueblo palestino la resolución de la ONU que impuso en su territorio un Estado que se implantó por la barbarie y sobre las bases de la limpieza étnica contra miles de personas nativas. Los sobrevivientes se vieron obligados a abandonar sus hogares y 800.000 palestinos fueron expulsados de 1.300 pueblos y ciudades palestinas. 450 aldeas fueron arrasadas, entre ellas la aldea de Al-Manja, sobre la que se construyó el estadio en donde jugarían Argentina y el apartheid israelí. Cada año, el pueblo palestino se agrupa en la convocatoria
e hirió a otros 2.770. Se trató esta de la jornada más mortífera para los palestinos desde el inicio de la ofensiva sobre Gaza del año 2014. El número de palestinos refugiados inscritos en las dependencias de la ONU en el año 2017 se elevó a 5,9 millones. El pasado 13 de julio se realizó la 16ª protesta de palestinos que reclaman el derecho al retorno y también protestan en contra del bloqueo impuesto contra la Franja de Gaza. Las manifestaciones se iniciaron el pasado 30 de marzo y desde entonces han sido asesinados más de 138 palestinos según estimaciones de diversos medios de comunicación. Los organizadores convocan a estas movilizaciones para apoyar a los habitantes de Han al-Ahmar, una aldea beduina palestina que se encuentra en Cisjordania bajo riesgo de demolición por parte del Estado de Israel, cuya orden además para derrumbarla está suspendida temporalmente por la justicia hasta que el próximo 15 de agosto se pronuncien en torno a ello. Los soldados y policías del régimen israelí han detenido a 3.533 palestinos el primer semestre del año 2018 y esta cifra incluye a 651 niños y 63 mujeres, según informa la agencia de noticias palestina. Durante el mes de junio, Israel desplegó tropas de cara a estas manifestaciones y hace un par de días el ejército de ese país de probeta decidió reforzar su sistema antimisiles y movilizar reservistas en el centro y en el sur del país. Las fuerzas israelíes creen que la intensificación de los ataques aéreos perpetrados por ellos podrían generar una respuesta del movimiento de resistencia palestina Hamas. Ahora bien, los documentos recientemente obtenidos por el diario israelí Aradis parecen delatar que el plan de desalojo de los beduinos que viven en el este de Jerusalén tiene al menos 40 años de antigüedad y el actual ministro de Agricultura de Israel, Uri Ariel, fue el diseñador de este proyecto para convertir varios kilómetros de territorios palestinos en un corredor judío que va desde la costa hasta el río Jordán. Gran parte de la expulsión se ha ejecutado, señala este diario, a excepción, por supuesto, del desalojo de todos los beduinos de la zona. En la actualidad, Israel apresura la aplicación del proyecto de demolición de las casas en Al-Ahmar, en Cisjordania, esta comunidad que, como venimos diciendo, se ha convertido en el símbolo de la resistencia en contra de los esfuerzos del apartheid israelí. Recientemente en esta zona se vivió una batalla campal cuando las autoridades del partido político al que pertenece el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, ha propuesto al Parlamento un proyecto de ley que prohíbe hacer fotos o grabar a los soldados en servicio. Según informó Reuters, esto último además. Los patrocinadores de esta ley aseguran que el objetivo es proteger a los militares y cualquier persona que haga fotos a los soldados en servicio con el objetivo de socavar el espíritu del ejército y de los ciudadanos israelíes podría ser condenada a 5 años de prisión. Las condenas podrían también ampliarse hasta los 10 años si los registros llegaran a poner en peligro la seguridad del Estado. Frente a la masacre que se ha recrudecido a lo largo del 2018, la Asamblea General de la ONU, partera de Israel, aprobó por abrumadora mayoría una resolución que condena las acciones de Tel Aviv en contra de los habitantes de la Franja de Gaza. El documento fue votado por 120 países, mientras que 8 se pronunciaron en contra y 45 estados se abstuvieron. Una semana después de esta condena diplomática, la embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley, anunció que su país abandonaría el Consejo de Derechos Humanos del organismo como una manera de protesta frente a una supuesta parcialidad en contra de Israel. La posición de Estados Unidos encabezada
encabezada por esta funcionaria ha despertado el repudio de la sociedad estadounidense y a finales de mayo un grupo de manifestantes interrumpió un discurso que ofrecía en la Universidad de Houston para decirle que su respaldo al genocidio cometido por Israel en contra de los palestinos le llenaba las manos de sangre. El compromiso de Washington con el exterminio ha adquirido nuevos rigores tras la retención que ha realizado el Departamento de Estado de un total de 65 millones de dólares de un paquete de 125 millones destinados para ayudas en Cisjordania y que son determinantes para el funcionamiento de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados Palestinos en Oriente Próximo. Las proyecciones indican que, de no corregirse esta situación, 500.000 niños en la Franja de Gaza podrían quedarse es extender los asentamientos de los colonos israelíes hasta Jerusalén Este. Ambas acciones, las demoliciones y las transferencias, están prohibidas bajo las convenciones de Ginebra. La misma agencia denuncia un incremento importante de la mortalidad infantil en Gaza durante la última década. La tasa de mortalidad actual es de 22,7 por cada 1.000 recién nacidos. Y esta situación socioeconómica se ha deteriorado drásticamente el último decenio tras la imposición del bloqueo y los siguientes conflictos. La mortalidad infantil es un barómetro de la salud de toda la población, dijo el director del Departamento de Salud de la Agencia de la ONU. Según información recogida por el Canal 2 de la televisión hebrea, citada también por Telesur, los jefes militares israelíes indicaron que están preparados para intensificar sus acciones sobre la Franja de Gaza, asediada por la ocupación de sus territorios. El pasado sábado iniciaron una ofensiva en contra de este territorio sitiado. Aviones de combate israelíes atacaron múltiples edificios civiles, entre ellos una biblioteca, un parque de juegos y zonas agrícolas, causando daños y destrucción y también la muerte de 2 menores de edad palestinos que se hallaban en un edificio abandonado. El diario The Times of Israel indica que el ataque se focalizó en por lo menos 40 de este conflicto, sino en su origen. Es preciso recordar que en 1947 la ONU aprobó la fragmentación de Palestina en 2 estados para establecer uno árabe y uno judío. Como resultado, en el año 1949, los israelíes se apropiaron de casi la mitad de los territorios atribuidos a los árabes. No conformes aún, en los años 1967 y 1973 continuaron expandiéndose territorialmente hasta ocupar Jerusalén Oriental, los Altos de Golán sirios o la península del Sinaí. En 1978 y 1982 ocuparon los territorios del sur del Líbano. De no existir colonias hebreas en los años 40, para el año 2016, apenas 70 años después, ya superaban las 600.000. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo